Quiero darte la bienvenida a este nuevo curso de bases fisiológicas para las ciencias de la salud y en esta oportunidad vamos a hacer una introducción a lo que es la fisiología como tal y vamos a empezar con un tema muy particular, ¿vale? Entonces vamos a cuadrar por aquí esta opción de puntero, vamos a poner puntero láser y listo, vamos a dar inicio. Primero que todo vamos a partir definiendo la homeostasis. Esta primera clase va a explicar lo que es la homeostasis, qué significa la homeostasis, por qué es importante, si tiene ventajas, si entrega desventajas, cómo actúa la homeostasis, mecanismos que tenemos para llevar este proceso, etcétera. Vamos a conocer con todo el detalle de qué se trata esta palabra. Y si nosotros vemos esta imagen aquí, más o menos nos da como una idea de lo que puede llegar a significar la homeostasis. Vemos un hombre que se encuentra de pie, generando equilibrio, por lo tanto ya más o menos sabemos que va por ahí, tiene que ver algo con el equilibrio. Ahora si estudiamos la etiología de la palabra, tenemos aquí la homeostasis, homeo, que significa como equilibrado, homogéneo, por ahí vamos, y estasis pues de estado, o sea, estado de equilibrio, estado de homogeneidad. Entonces vamos a analizar unas cosas que son importantes y que tenemos que diferenciar, ¿no? Primero que todo, sabemos que hay organismos unicelulares y pluricelulares. Vamos a entrar a estudiar lo que son los organismos unicelulares. Analicemos la siguiente situación. Si nosotros tenemos un organismo unicelular, por ejemplo, una bacteria, ¿listo? ¿Y qué pasa si nosotros aumentamos un poquito la temperatura? Resulta que esta bacteria va a sufrir consecuencias bastante drásticas a nivel interno, ya que ese cambio de temperatura significa mucho para ella. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros como organismos multicelulares estamos constantemente expuestos a cambios de temperatura? Por ejemplo, en las mañanas, en alguna ciudad, no sé, por ejemplo, calurosa, que puedan haber 28 grados y en las noches que pueda disminuir, que puedan haber 5 grados. Imagínense esas variaciones de temperatura tan grandes y aún así nuestra supervivencia es garantizada. Nuestra temperatura a nivel interno se mantiene constante. Pero en una bacteria que está a los 28 grados no va a sobrevivir, por ejemplo, a 5 grados esa bacteria. Entonces, tiene como una dependencia de las condiciones del medio externo para poder sobrevivir. Nos ponemos a analizar esta bacteria, si algo pasa en el ambiente, se va a ver afectada completamente, por lo tanto, para ella es muy difícil controlar estos cambios. Hay un cambio, baila, se jodió. Por eso es que encontramos bacterias en diferentes ambientes y que solo las encontramos en esos ambientes. Mientras que nosotros tenemos mayor adaptación. Entonces, poco control, muy poco. Aquí hago énfasis, tienen poca capacidad para regular estas variaciones del medio externo. Pero nosotros sí, nosotros los que somos multicelulares, no solamente hablo de mamíferos, sino de todos los organismos que sean multicelulares, sí tenemos capacidad para controlar ese tipo de situaciones. ¿Listo? Nosotros tenemos el control, no dependemos de que hayan variaciones en el medio ambiente, no pasa nada si disminuye un poquito la temperatura, por ejemplo, o hay un cambio parcial en la presión, por ejemplo, hay a distintas alturas también lo mismo, hay algunos organismos unicelulares que no sobreviven en diferentes condiciones de altura, mientras que nosotros podemos ir perfectamente a La Paz, Bolivia, una ciudad que se encuentra en bastante altura, o Bogotá también, como 3.200 metros sobre el nivel del mar y no pasa absolutamente nada. Nosotros seguimos existiendo como tal y podemos llegar hasta cierta altura también, y no va a pasar absolutamente nada. Va a llegar hasta un punto en el cual ya la concentración parcial de oxígeno ya no la podemos soportar, ya no soportamos hasta esas alturas y pues de ahí ya cambia la cosa. Pero si nos damos cuenta, podemos sufrir bastantes variaciones del medio externo y aún así tener control de ello. Entonces esto nos independiza muchísimo. No dependemos de las variaciones del medio. Obviamente, estas ventajas que tenemos como organismos multicelulares es gracias a que tenemos centros de control y que procesan información además. ¿A qué me refiero con que tenemos centros de control y de información? Pues vamos a tener una presencia enorme de receptores. Vamos a tener una cantidad enorme de vías de transmisión. Vamos a tener quien interprete esta información que estamos suministrando al cuerpo y que va además a enviar una información de respuesta. Ya más o menos vamos armando la idea general de lo que es la homeostasis. Vemos que tenemos muchísimas formas, muchísimos mecanismos que nos van a permitir llevar a cabo este proceso. ¿Listo?
Entonces estos centros de control y de información ya les vamos a poner nombre más adelante a lo largo del curso. Pero lo más importante es tener en cuenta que son dos sistemas los que están participando aquí activamente. Estos dos sistemas, ¿cuáles son? Sistema nervioso y sistema endocrino. Estos dos sistemas van a estar sonando a lo largo de todo el tiempo si nosotros hablamos de homeostasis. Son los más importantes de todos. Si nosotros hablamos de homeostasis, de una vez tenemos que estar pensando en sistema nervioso y en sistema endocrino. Sistema nervioso, ¿por qué está participando? A ver, pongámosle un poquito de lógica. Yo les hablé algo de receptores, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de lo que era el medio, ¿cierto? Entonces, hay un montón de estímulos afuera. ¿Sí? Hay un montón de estímulos de temperatura, estímulos de presión, estímulos, por ejemplo, no sé, de contacto, bueno, etcétera. Hay un montón de estímulos los cuales nosotros estamos siempre conviviendo con ellos. Entonces, estos estímulos tenemos que enviarlos a nuestro centro integrador, o sea, nosotros somos conscientes de lo que está pasando. ¿Y eso es gracias a qué? A las vías de información que tenemos, o sea, el receptor capta el estímulo, gracias a unas vías a través de los nervios, va a llegar hasta un centro integrador, un centro de control. Ese centro de control lo vamos a encontrar en el encéfalo, o ya sea en la médula espinal, cualquiera de los dos, pero hablamos del sistema nervioso central. ¿Listo? Al hablar entonces ya de este sistema nervioso central, este es capaz de elaborar respuestas, ¿sí? Y gracias a esas mismas vías que nos llevaron la información, bueno, no son las mismas como tal, pero sí su anatomía es igual, van a ver también como hay vías de subida, hay vías de bajada o vías de respuesta. Entonces con esto nosotros ya podemos efectuar una respuesta ante el estímulo al cual nos estemos enfrentando. ¿Listo? Es importante ver qué más podemos destacar aquí. Bueno, que están trabajando de forma coordinada. Y lo que me faltaba. El sistema endocrino, obviamente, es uno de los mecanismos de respuesta. ¿Listo? El sistema nervioso va a activar al sistema endocrino para mediar estas respuestas frente a los distintos estímulos. Por eso es que los dos son tan importantes. Están trabajando ahí de manera siempre acopladita, siempre el uno de la mano del otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema nervioso es de respuesta rápida y se va así también súper rápido, mientras que la respuesta endocrina permanece durante el tiempo. Si nosotros hablamos de endocrino, automáticamente nosotros pensamos en las hormonas. ¿Todo esto con qué finalidad? Con controlar el medio interno. Siempre, siempre, siempre con la finalidad de controlar ese medio interno que tanto nos preocupa. ¿Pero qué es eso del medio interno? ¿De dónde sale? Pues sale de aquí, de estos dos caballeros, Bernard y Cannon. Bernard fue la primera persona que descubrió el medio interno, porque resulta que no sabíamos que existía un medio interno. O sea, yo les dije la palabra medio interno y bueno, quizás se hacen una idea porque lo han escuchado, no sé, en el colegio, en alguna clase de biología por ahí, pero ya como que les suena. Pero antes esa palabra medio interno era un caos, no se sabía qué era, de qué están hablando. Entonces Bernard lo que hacía era lo siguiente, él llegaba y estudiaba en animalitos y por ejemplo lo que hacía era someterlos a cambios de temperatura y él estudiaba qué pasaba por dentro. Fíjense, entonces él les añadía temperatura, pero él volvía a tomar la temperatura adentro y veía que todo seguía normal, por más que él la estaba cambiando afuera. Alteraba variables fisiológicas, a eso se dedicó él, a alterar variables fisiológicas y a medir qué pasaba en los animalitos que él estaba estudiando, cómo seguían los parámetros internos y él veía que se mantenía. Entonces él decía, pero ¿cómo? Si afuera estoy cambiando las cosas, porque adentro se mantiene. Entonces él pensó y dijo, no, pues que deben haber mecanismos para controlar estos cambios y que adentro no se vea afectado. O sea que sí es importante mantener esa diferencia. Sí es importante mantener las condiciones adentro. Entonces vamos a llamar al medio interno y el medio interno va a tener esa particularidad de que no está cambiando. Pero ¿y ahora cómo le llamamos el proceso? O sea, tampoco teníamos idea cómo se llama el proceso. Entonces ya descubrió que había un medio interno, ya descubrió que tenía, que él se podía controlar, de que a pesar de que afuera no habían, o sea, que habían cambios, perdón, él adentro se mantenía intacto. Entonces él ya sabía, debe haber una forma. Entonces ahí aparece Cannon y dice, no, pues digamos y pongámosle homeostasis. Vamos a definir este proceso que mi amigo encontró acá. Bueno, la verdad le digo amigo, no sé si serían amigos, yo me imagino que sí. Ahí sí lo desconozco, me disculpa. Pero bueno,
Y él llega y dice, bueno, ya Bernard acuñó el término de medio interno, él ya sabe que hay mecanismos para regular esto. Entonces, ¿cómo se llama esto? Describámosla, pongámosle características, pongámosle propiedades, empecemos a analizar cuáles son estos mecanismos. Y él llega y dice, bueno, entonces pongámosle el nombre homeostasis. Y ya, nace el concepto de homeostasis gracias a estas dos personas que tenemos aquí en pantalla, Bernard y Cannon. Estudiaban en animales, le cambiaban variables fisiológicas y veían que el medio interno se quedaba ahí firme, no cambian absolutamente nada. Y Canon llega y le dice, bueno, pongámosle homeostasis y definámosla como tal. Cuando yo hablo de definir, hablo de esto. Entonces llega y dice, pues la homeostasis debe tener ciertas características, ¿no? Y una de las características pues, más importantes que se dieron cuenta es que el sistema nervioso y el sistema endocrino eran los más importantes en este asunto. Para poder mantener la homeostasis tenían que aparecer estos dos componentes, tenía que aparecer el sistema nervioso y tenía que aparecer el sistema endocrino. Esa es la primera característica, ¿listo? También se dieron cuenta de que así como habían mecanismos, ¿cierto? Para activar unas cosas, también que habían otros mecanismos para desactivarlos. Imagínense si dejamos prendido todo el tiempo un mecanismo de activación, va a ser un caos para el organismo. Por ejemplo, baja la temperatura y se activa el mecanismo para subir la temperatura. Pero ¿qué pasa si este mecanismo se mantiene en el tiempo? O sea, si nadie lo para. Pero hombre, nos vamos a morir, es lo más probable, ¿no? Porque todas las células no van a soportar el cambio de temperatura tan drástico si ese mecanismo sigue encendido. O sea, el cuerpo va a seguir produciendo calor, produciendo calor, produciendo calor, así hasta que va a llegar un punto en la que la temperatura nos va a ser perjudicial y pailas. Entonces, es importante reconocer que tiene mecanismos antagónicos. O sea, si es como el carro, por ejemplo, acelero y freno. Tengo los dos mecanismos. Con uno acelero y con el otro freno. Con el uno puedo avanzar, pero ¿qué pasa si dejo eso ahí prendido? Me choco. Entonces tengo que parar. Tengo que tener un mecanismo de freno. ¿Listo? Vamos a ver que también existen mecanismos redundantes. Y esto es súper, súper importante. Son mecanismos de respaldo. ¿Qué pasa que sean mecanismos de respaldo? Fíjense que nosotros andamos felices de la vida y un día llega y pasa que no podemos controlar los niveles de glucosa porque nuestra hormona más importante, que es la insulina y el glucagón, que están encargadas del control de la glicemia, ¿sí? Llega y no funcionan bien. Resulta que por alguna patología no funcionan bien. ¿Listo? Por ejemplo, en la diabetes. Pero ¿qué pasa? La persona no se muere ahí mismo. La glicemia no se descompensa ahí mismo. Pues obviamente se le suministra el medicamento, pero cuando la persona no sabe, que o sea, que todavía no se ha ido a hacer exámenes y todo eso, ya no se muere. Y a veces los mecanismos, o sea, usted va a tomarle la glicemia y a veces la glicemia puede llegar y salir normal antes de que se desarrolle la patología en sí. Pueden haber variaciones y que no funcione la hormona, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se mantiene? Pues porque tenemos mecanismos de respaldo. Si no funciona la insulina, hay un montón de hormonas más que pueden llegar y regular este proceso de la insulina, de la glicemia. Obviamente les va a costar como un berraco. No van a poder hacerlo así de fácil porque no es su función. La encargada principal es la insulina. Pero hombre, si falla, pues nosotros trabajamos coordinadamente, estamos en pro de mantener este organismo vivo. Bueno, entonces vamos y le ayudamos, dicen las otras hormonas, y ayudan a controlar la insulina. Entonces, esas son las características que tiene la homeostasis. Estamos estudiando todo el trabajo que hizo Cannon para poder definir esto. Dijo que también tenía ciertas propiedades. Dijo que la homeostasis era un proceso que se mantenía continuo. Y es cierto, claro que sí, todo el tiempo hay variaciones que nosotros quizás no nos damos cuenta. Pero obviamente esas variaciones siempre van a estar presentes. Y eso implica, mejor dicho, que se gaste una buena energía. Entonces prácticamente nosotros, el proceso que estamos haciendo de manera continua es mantener ese equilibrio. Entonces nosotros, ¿para qué nos energetizamos? Comiendo, prácticamente es para esto, porque esto consume mucha energía, son un montón de mecanismos que están funcionando, porque la homeostasis no es una sola, es un conjunto de mecanismos. ¿Para qué? Para mantener las condiciones del medio, ¿no? Según lo que estamos leyendo y estudiando, todo lo que hemos dicho aquí es gracias a eso, ¿sí? O sea, la homeostasis es un montón de procesos, ¿vale? Para mantenerlo. Entonces eso implica un gasto de energía si es un proceso que se lleva de manera continua, ¿listo? ¿Qué va a pasar con el tiempo? Aquí hay algo súper importante. Con el tiempo, estos mecanismos homeostáticos pues van a perder su funcionalidad. Hombre, no es lo mismo el riñón de una persona que tiene 21 o 22 años al riñón de un adulto que ya tiene un mayor de 65, de 70 años. O sea, su función se ha visto desgastada con el tiempo, los órganos se desgastan con el tiempo, entonces asimismo las funciones
se hacen pues, más pesadas para ellos, por lo tanto van a cambiar ciertos parámetros. Entonces, tener en cuenta siempre la edad, sobre todo como este es un curso que está enfocado a las ciencias de la salud, si un joven, tú le miras unos exámenes, ¿cierto? No van a coincidir con los exámenes normales de un adulto. Tú puedes llegar a interpretar a un adulto, pero sin preguntarle la edad, tú decir, no, con estos parámetros, mejor dicho, esta paciente necesita que le hagan una intervención de diálisis inmediatamente, ¿sí? Pero es que tú llegas y le preguntas, no, es que tiene 65 años, y tú lo estás interpretando con valores de una persona normal, de 30 años, con los parámetros de una persona de 40, 30 años. Obviamente, pues se va a ver alterado, ¿no? Entonces es importante siempre tener en cuenta la edad. Siempre que estemos analizando parámetros fisiológicos y esas cosas, mecanismos homeostáticos, tenemos que revisar la edad. ¿Listo? Lo mismo para hombres y para mujeres, también está cambiando. No es lo mismo un hombre en una mujer, también no es lo mismo en niños, o sea, hay muchas cosas que están influyendo y eso es súper importante para que los tenga presente. Si falla la homeostasis, básicamente decimos que tenemos una patología, ¿sí? Por ejemplo, si baja la insulina, si no tenemos la suficiente insulina, va a conducir a una diabetes, por ejemplo, ¿sí? Asimismo con distintas hormonas, también con distintas cosas, con distintos parámetros que tenemos aquí presente. Por ejemplo, si se sube mucho la presión parcial, o por ejemplo si se altera un parámetro del oxígeno, si no hay la suficiente saturación, vamos a tener una hipoxia, cosas así. ¿Listo? Pero siempre si se altera la homeostasis ya sabemos que tenemos alguna condición patológica y que nos vamos a ver afectados al corto o al largo plazo. Entonces, ¿la homeostasis qué es? Vamos a decir que es un conjunto de mecanismos que van a conferir la capacidad para el organismo para regular esas variaciones que presenta el medio externo y mantener las del medio interno. O sea, ¿cómo somos capaces de mantener esas condiciones de supervivencia a nivel interno a pesar de todas las variaciones que hayan en el medio externo? Tenemos un montón de mecanismos para poder hacer esto que ya los vamos a entrar a estudiar, ¿cierto? Y aquí vemos, según lo que indica esta gráfica, pues, aquí lo que trata de decir es esto para que lo recuerdes. Medio externo sufre fluctuaciones, puede subir, pueden bajar las parámetros, las condiciones, pero el medio interno se va a mantener relativamente igual o estático. Y obviamente pues que están interrelacionados. Algunos parámetros que vamos a tener, por ejemplo, vamos a decir que nuestro pH arterial va a ser de 7.35 a 7.45, vamos a tener parámetros de bicarbonato, de algunos electrolitos, del oxígeno, de algunos desechos, de aminoácidos, de proteínas, de lípidos, de glucosa. Es importante que se los aprendan de memoria, depende, igual uno se los termina aprendiendo, en la práctica uno los va a terminar aprendiendo, pero lo realmente importante de eso es entender qué pasa, o sea, qué pasa, de qué sirve saber esto si tú no sabes, por ejemplo, qué pasa después de los 7:45, cómo se llama, qué está pasando a nivel del cuerpo, ¿sí? ¿Qué sirve esto? ¿Qué pasa? ¿De qué me sirve saber que un paciente, por ejemplo, tiene un bicarbonato de 20, de 16 y que se le bajó el sodio? ¿Qué hago para corregir eso? Eso es lo realmente importante de conocer los parámetros, saber interpretarlos. Es por eso que usted al saber fisiología, prácticamente va a saber cómo funciona todo el cuerpo y va a saber cómo arreglar las cosas. La idea es que entender, de la fisiología nace absolutamente todo. Si usted sabe qué pasa si el pH arterial baja de 7.35, entonces usted ya sabe cómo se tiene que compensar, ¿sí me entiende? Y todo eso usted lo va a conocer gracias a la fisiología. La fisiología va a ser muy, muy sabia. Es la base de entender el cuerpo humano. Otros parámetros importantes también, por ejemplo, la presión parcial de CO2, la saturación de oxígeno, por ejemplo, el valor de pH. ¿Se dan cuenta? Tenemos un montón de mecanismos para poder controlar todo esto, para controlar el oxígeno, para controlar el CO2, para mantener el pH, para mantener el bicarbonato, ¿cierto? Vamos viendo que hay un montón de formas y un montón de cosas que tenemos que mantener. Entonces el cuerpo tiene que estar muy, muy ocupado todo el tiempo manteniendo estos parámetros. Vamos a entrar a estudiar una cosa que se llaman los sistemas de retroalimentación. ¿Qué es esto de sistemas de retroalimentación? Los sistemas de retroalimentación eran esos mecanismos que nosotros teníamos para poder mantener esta homeostasis. Y estos sistemas nosotros los vamos a armar siempre de estos tres componentes. A partir de aquí en adelante es importante que esto lo tomen como un dogma, que siempre vamos a tener un receptor, que siempre vamos a tener un centro integrador y que siempre vamos a tener un efector. ¿Por qué es importante cada uno? Porque como les decía, nosotros estamos
en contacto con un medio externo. O sea, nosotros tenemos alrededor un montón de cosas que nosotros no podemos controlar, ya que no dependen de nosotros, ¿vale? Puede ser que algunas sí las podamos manejar gracias a algunos procesos que nos hemos inventado a lo largo del tiempo, pero por ejemplo, las variaciones del clima es algo que nosotros no podemos controlar, ¿listo? O por ejemplo, los cambios de presión, los factores, todo lo que tenga que ver con abiótico, esas son cosas que nosotros no las podemos controlar. Pero sin embargo, sí es importante mantener adentro. Entonces nosotros tenemos que mantenernos informados. ¿Qué está pasando afuera? Para poder mantenernos bien adentro. Entonces, esto se logra gracias a los receptores, ya que nosotros estamos siempre presentes a estímulos. Los estímulos siempre están interactuando en nuestras vidas, siempre los tenemos presente. Entonces, para esos estímulos tenemos que tener receptores. Estos receptores van a copiar esa información y la van a enviar, pero esa información resulta que viene como en otra especie de idioma, o sea, el receptor no la entiende. Él tiene que mandarla a alguien que sea capaz de traducirla, entonces llega y dice, no, pues mandémosla al traductor más importante, ahí tenemos a la médula espinal y el encéfalo, ellos son los que saben. Entonces, a través de las vías, lo van a mandar y van a llegar a este centro integrador. Tenemos el cerebro, tenemos el tálamo, tenemos los núcleos de la base, tenemos el bulbo, tenemos un montón de estructuras donde van a llegar esta información y ahí es donde se van a traducir. Cada uno tiene que ir a un lugar en específico. Si es información dolorosa va a un lado, si es información de la tensión muscular va a otro lado, si es información, por ejemplo, de que algo está caliente va a otro lado. Así se la va pasando. Cada información llega a un lugar específico, va por una vía específica, llega a un lugar específico, es interpretado en un lugar específico, se envía por una vía específica su respuesta y obviamente esa respuesta también es específica para ese estímulo. O sea que nosotros aquí estamos hablando de que esto es un proceso muy coordinado y además de eso es muy eficiente, porque por algo nos mantenemos vivos. Nuestra supervivencia es la fiel garantía de que estos mecanismos son demasiado eficientes, porque esa es la función, o sea, esa es la finalidad de todas las células. Nosotros somos un conjunto de células y las células siempre tienen un único propósito, sobrevivir. Finalmente, pues ya tenemos el último componente que va a ser el efector, que es el que vaya a la respuesta. Si ustedes analizan, siempre vamos a tener presente estos mecanismos de retroalimentación. Siempre van a estar estos tres componentes, no lo pueden olvidar. El receptor, que recibe la información pero no la traduce. Tenemos el integrador, que va a ser nuestro traductor. Y finalmente, el efector, que es el que va a llevar la respuesta elaborada para el estímulo. Con esta imagen, entonces, nosotros vamos a entender qué son. Fíjense aquí, nosotros tenemos la X, ¿cierto? La X va a ser algún estímulo, ¿cierto? Algún parámetro. Y este sensor va a analizar este parámetro, entonces va a llevar la información. Este no lo interpreta, ¿no? Sino que este recibe aquí la información y va a enviarla al centro integrador. Entonces el centro integrador va a enviar una respuesta al efector y el efector pues va a causar algún efecto. Fíjense qué está pasando aquí en particular. Resulta que nosotros tenemos varios sistemas de retroalimentación. Tenemos sistemas de retroalimentación negativa, positiva y algunos que son por adelanto. Los más importantes aquí van a ser los negativos y los positivos. En este caso, fíjense lo siguiente. La X lo que representa es un estímulo. Entonces dice que el estímulo va a subir la intensidad. Este es un parámetro, por ejemplo, subió el nivel de CO2 en la sangre. Entonces los sensores que se encargan de la presión, ¿sí?, van a darse cuenta que hay un leve aumento en la presión que está generando el CO2, entonces dicen, aquí está pasando algo, mandan la información, y así, siempre están informando obviamente, y es el centro integrador el que interpreta eso, y dice, pucha, el CO2 se está subiendo un poquito, el sensor no sabe, él no se entera, él simplemente envía información, es este acá el que interpreta, o sea, nuestro encéfalo a nivel de bulbo, ahí llega y dice, se está subiendo la presión, entonces, va a enviar una respuesta, no, pues bájenla, entonces le dice al efector, vea, vaya baje la presión, entonces él envía una respuesta por otra vía, ¿sí? Va a llegar acá el efector que va a ser alguien en específico, en este caso, por ejemplo, las paredes del endotelio, por ejemplo, y dice, es que se subió la presión, entonces hay que bajarla, entonces llegan y se abren un poquito, entonces como aumenta el flujo, o sea, como abre el diámetro, entonces la presión va a tender a bajar, ¿listo? Entonces, aquí es lo mismo, este gráfico que está aquí abajo. Tenemos el estímulo X en el parámetro, ¿cierto? Va a subir un poquito y obviamente con el tiempo va a bajar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si baja? Ahora, este estímulo también lo mismo, si baja el parámetro, entonces baja lo mismo.
el sensor va a decir, vean, se subió, o sea, se bajó la presión. Entonces, ¿qué hay que hacer? El centro integrador se da cuenta y dice, ahí se bajó la presión. Ahí me vuelvo a corregir. El sensor simplemente envía información. El sensor constantemente, no es que el sensor se da cuenta, no. Siempre, 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 siempre está enviando información de cómo se encuentra. Obviamente va a llegar un punto en que este va a interpretar esa información como un aumento, o sea, este va a empezar a enviar más potenciales, que ya lo vamos a ver más adelante, y finalmente, pues este ya lo va a entender como que hay una alteración, ¿no? Ya sabe que fue que se bajó la presión, entonces le dice al efector, vea, toca que subirlo un poquito. Entonces ya, este que estaba aquí, como había que aumentar la presión, entonces se cierra ahí para que pase. ¿Listo? Vamos a tener, perdón, ahí me corrijo una cosa. En vasoconstricción, o sea, en abrir y cerrar, no le vamos a poner nombre todavía. En este caso, por ejemplo, aumentó la presión, habría que bajarla, ¿cierto? Sí, eso sí lo expliqué, qué pena. Ahí ya, continuamos. Pensé que lo había hecho al revés, pero ya me acordé que lo expliqué bien. Un ejemplo de estímulo, vamos a hablar de la temperatura. Fíjense que la temperatura en nuestro rango normal, siempre en el medio interno va a ser de 37 grados, ¿sí? Pero ¿qué pasa si baja esa temperatura de 37 grados, empieza a bajar, resulta que afuera se puso muy muy frío, entonces esa temperatura va a tender a bajar, pues porque obviamente somos sistemas de calor y va a tender a bajar, entonces ¿qué hace el cuerpo? Genera una respuesta y ese es el estremecimiento. Ahí es que empezamos a apretar los músculos, ahí es que empezamos a tiritar. ¿Y para qué? Pues para generar calor, entonces ya se genera calor, pero resulta que empezamos a generar mucho. ¿Qué pasa si generamos mucho? Pues no, pues empezamos a botar un poquito de agua, empecemos a sudar, listo. Y así se la va pasando con los cambios de temperatura. Así nos pasamos todo el tiempo con los cambios de temperatura, sobre todo ahora que hay, que sube, que baja, que sube, que baja. Así mismo, sudamos y vamos muertos de frío. Y ahora, esto también yo creo que le ha pasado a más de uno, que llegan, están acostados, felices de la vida, resulta que tenían parcial al otro día, ¿cierto? Y estudiaron hasta tarde, y por cosas de la vida llegaron y colocaron el despertador, confían en que se iban a levantar, y se levantan, ustedes normalmente se levantan y ven que todavía está de noche para irse a la universidad, y ustedes se levantaron y vieron un poquito más de luz, abrieron los ojos y vieron que ya estaba como más de día y huepucha, me quedo dormido y se levanta así como un tiro. Y usted llega y dice, mamá, la pieza me empezó a dar vueltas. ¿Quién le está dando vueltas a la pieza? No es que la pieza le esté dando vueltas. Lo que pasa es que usted se levantó muy rápido. Resulta que la sangre, ¿cierto? Se va hacia las extremidades por ese cambio tan brusco. Baja el flujo sanguíneo a nivel cerebral, a nivel cefálico. ¿Por qué? Pues porque efecto de la gravedad, toda la sangre se va hacia los pies. Imagínense, usted viene de dormir, ¿cierto? La perfusión sanguínea a nivel cefálico pues ha disminuido, las llaves y los vasos se encuentran más cerrados, ¿cierto? Y usted llega y se para atrás de eso bien brusco todo el flujo porque pues, o sea, toda la gravedad llega y baja la sangre en las extremidades del cerebro, uy, como que queda así medio dormido, entonces ahí es que usted le empieza a dar vuelta al mundo. ¿Y cómo reacciona el corazón? En las carótidas nosotros tenemos sensores, entonces los sensores empiezan a reportar que pasó algo, ¿cierto? Empiezan a reportar ahí que se disminuyó y el cerebro interpreta eso y se bajó la presión acá en el nivel cefálico, entonces hay que aumentarle, ¿no? Y le dice al corazón, vea, necesito que empiece a bombear más duro, y el corazón empieza a bombear. Trabaja más fuerte, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el efecto inotrópico positivo y nuevamente se restablece la presión arterial. Pero estos son mecanismos, si me hago entender, ese es el objetivo de entender la homeostasis. Que todos los procesos que estamos viviendo día a día, o sea, la homeostasis es algo cotidiano, es algo continuo que nos está pasando todo el tiempo. Y eso sí, ¿cómo funciona? Tenemos receptores, enviamos un centro de integración y tenemos una respuesta. Y obviamente esa respuesta en pro de restablecer ese equilibrio. ¿Que tenemos más mecanismos? Claro, también tenemos mecanismos endocrinos, por ejemplo, tenemos la sangre, ¿cierto? Y tenemos acá, esto puede ser hígado o tejido muscular, aquí está como más representando al hígado según mi impresión. ¿Y qué pasa? Tenemos la insulina, ¿cierto? La hormona insulina. Resulta que llega y se disminuyó el azúcar en la sangre. O sea, perdón, aumentó el azúcar en la sangre, pero acá abajo el tejido, las células, tienen poca azúcar. Entonces, ¿qué hace la insulina? Y él dice, no, pues en la sangre hay bastante. Entonces vamos a llegar y la vamos a meter
a las diferentes células, ya sea al hígado o al músculo, y lo guardamos como glucógeno, ¿cierto? Y si está ya muy lleno de glucógeno, pues lo guardamos como ácido graso. Pero lo que hace es eso, regular esa cantidad, esa concentración que vamos a tener de azúcar en la sangre. Por eso es que a los diabéticos pues se les tiene que inyectar en algunos casos la insulina, porque no se produce la insulina suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mucho azúcar en la sangre. El azúcar, las moléculas de azúcar, si nosotros los vemos tridimensionalmente, tienen forma como de cristales. Esos cristales lo que tienden es a lesionar las paredes de los vasos, imagínense. Entonces se va a dañar el endotelio, va a quedar defectuoso, y obviamente pues eso va a tener algunas patologías, también va a afectar al sistema cardiovascular. ¿Listo? Pero si nos damos cuenta, se sube aquí, llega un estímulo, hay mucha azúcar en la sangre o hay muy poca azúcar en el tejido, no llamen a la insulina. Y la insulina lo que hace es llegar y vea, coge esta azúcar de la sangre y la devuelve al tejido. Mientras que el glucagón hace el efecto contrario. El glucagón ve que hay poca azúcar en la sangre y dice, vea, necesitamos en tal parte. Entonces el glucagón lo que hace es llegar y dice, necesitamos aquí en la sangre. Viene acá al tejido, al hígado o al músculo, coge el glicógeno, lo desarma en puras moléculas de glucosa y lo envía de nuevamente a la sangre. Pero siempre que con la finalidad de mantener las concentraciones adecuadas, el parámetro adecuado de azúcar en la sangre, de mantener la glicemia. Mecanismos de regulación, más mecanismos. Fíjense estas dos personas que van aquí, la capacidad para regular que tienen, el equilibrio tan impresionante, ¿no? Hombre, si al principio dijimos que era equilibrio, que homeostasis era equilibrio, obviamente para esta situación también va a aplicar. Aquí los músculos tienen que estar completamente coordinados, haciendo la tensión exacta. ¿Para qué? Para poder mantenerse caminando por una cuerda. Y la equilibrista que está en los hombros también tiene que estar haciendo cierta tensión, los músculos tienen que estar debidamente tensionados para poder ir para en los hombros de ahí del señor equilibrista. Obviamente gracias aquí, ahí, nuevamente, tenemos el estímulo que en este caso es ir ahí, mantener el equilibrio. Obviamente el oído está sensando el equilibrio. Pero el verdadero receptor, aquí el más importante, es el músculo. El músculo es el que recibe qué tensión está haciendo y él dice, la manda ya al cerebro y el cerebro sí, estamos bien, por eso es que nos mantenemos estáticos. ¿Listo? Porque el cerebro también es el que recibe esa información del equilibrio que le envía el oído. No es que el oído sepa, ah, nosotros estamos en equilibrio, no. El oído nomás es el medio por el cual entra la información del equilibrio y va a llegar al cerebro y el cerebro lo interpreta como que está bien parado. Pero obviamente también van a venir la información que tienen los músculos de un órgano, un organelo que es bastante importante. Ah, no, no un organelo, sino una parte del músculo, el tejido muscular de Golgi, ese es el nombre, que son bastante importantes. Son estos los que están procesando esta información, estos son los receptores, mejor dicho. Los Golgi son los receptores a nivel del tejido muscular de toda la información que transmite el músculo. Entonces dice, me estoy tensionando a tanto, envía la información, tengo tantos newtons de tensión, el cerebro lo interpreta, sí son los correctos, que es así o no, necesitamos, no, vamos acá, no vamos a ir para un lado, tensión un poquito más, tensión un poco menos, y se ve reflejado de esta manera, en el equilibrio. También tenemos ejes neuroendocrinos que lo vamos a entrar a estudiar en profundidad más adelante, que tenemos el hipotálamo y que gracias a estos factores va a ir a estimular a la glándula pituitaria y esta glándula pituitaria va a ir, gracias a esta molécula también, en este caso la enocorticotrófica, va a la zona del córtex adrenal, a la corteza adrenal y va a producir glucocorticoides, ¿cierto? Y este mismo producto que está acá va a generar un equilibrio, o sea, esta concentración va a subir, va a llegar al nivel que tiene que estar, al nivel necesario y él mismo va a autorregularse. Entonces, los sensores captan los niveles de este que está aquí. Y con esto envían esta información al centro integrador, ¿cierto? Que va a ser el hipotálamo, o sea, a nivel encefálico. Y el hipotálamo pues ya va a saber si tiene que o producir más o producir menos, parar la producción, según la información que le esté enviando los sensores de la concentración que hay de este producto final. Que aparecen, por ejemplo, fíjense, en esta reacción metabólica, fíjense cómo aparece aquí. Nosotros tenemos que a partir de este aminoácido vamos a llegar a este neurotransmisor, a esta catecolamina. ¿Listo? Esta catecolamina va a ser la misma que se va a autorregular, va a llegar y va a actuar sobre esta enzima,
esta catecolamina llega hasta cierta concentración y va y llega, le dice a la enzima ahí, desactívate, ya no necesitamos más. Entonces, obviamente, pues como no está la enzima, la tirosina no va a poder pasar a su siguiente metabolito. Entonces la reacción se va a detener. Entonces, vemos que hay mecanismos homeostáticos de distintas formas, pero siempre, o sea, son muchos. Siempre, vamos, la idea de todo esto es mostrar estos diferentes tipos de mecanismos de homeostasis que hay, es para mostrar la enorme variedad que tenemos y el control. O sea, la homeostasis es una cosa sabia, una cosa de locos. Vemos aquí el ambiente intracelular y lo vamos comparando en los diferentes órganos, por ejemplo en los pulmones. Las células, ¿qué objetivo tienen? La homeostasis, ahí mantener equilibrado ese intercambio de gases, que entre el oxígeno suficiente, que salga el CO2 que tiene que salir. ¿Sí? Lo mismo con el riñón, control hídrico, mantener los líquidos estables. ¿Sí? Por ejemplo, la piel, coordinados ahí para controlar la temperatura. ¿Sí? Con el sistema muscular, con todo lo que es locomotor también, para movernos, para mantener el equilibrio, para el soporte, para correr si tenemos que correr por razones de supervivencia, siempre, para todo. Lo mismo con el aparato digestivo también, mantener un equilibrio entre lo que comemos, entre lo que tenemos que excretar, todo es un completo equilibrio. ¿Y gracias a quién? Gracias a este señor que tenemos aquí presente. Nuestro encéfalo y nuestra médula espinal, que también aparecen bastante, pero el más importante aquí es este, nuestro sistema nervioso, nuestro encéfalo. Gracias a este señor es que tenemos control. Este es el que interpreta toda la información que envían estos. Toda la información, todo lo que pasa aquí, llega a este señor y este señor es el que dice que hay que hacer. Así que démosle un aplauso, se lo merece. ¿Listo? Bendita agua, claro que si llegamos a balance hídrico, llegamos a la parte de líquidos, ya con esto ya vamos a culminar, ya es la última parte. El agua, súper importante, vemos la forma de la molécula compuesta de dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Vamos a ver que es una molécula con geometría angular, que tiene ciertas características, por ejemplo, que es dipolar, que tiene un momento dipolar, porque tiene por propiedades eléctricas, los electrones tienden a irse más a este lado del oxígeno, y que la carga positiva, como los de los hidrógenos, prácticamente le roba el único electrón que tiene. Entonces estos que están acá representan la carga eléctrica, como están hacia ese lado, se hace una densidad negativa, una zona, una nube, mientras que como acá los perdieron, pues esta nube se hace positiva. Entonces ahí formamos el momento dipolo, que acá es negativo y que acá es positivo. Pero ¿qué es lo importante del agua? El agua la utilizamos literalmente para todo. Bendita agua. La utilizamos para controlar la temperatura. La utilizamos como medio de transporte. La utilizamos para hacer un montón de productos en reacciones metabólicas. La utilizamos hartísimo. Es un solvente universal. O sea, la utilizamos para todo. La gran mayoría de soluciones de las que estamos hablando, aparece el agua. La gran mayoría de soluciones que sean de características polares, aparece el agua. Súper importante. Para conformar células. Mejor dicho, para todos los procesos aparece esta señora. ¿Qué hace? Como les venía diciendo anteriormente, interviene activa en casi todo. En todo. Ayuda a regular la temperatura. Es un verdadero sistema de regulación, ¿no? O sea, el agua es fundamental en la homeostasis. Homeostasis y agua, mejor dicho, son muy amigas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayuda a mantener estable una concentración de electrolitos. Ayudamos a mantener un pH, para mantener la volemia suficiente, ¿cierto? Para mantener la presión arterial, para que el riñón funcione, mejor dicho, el agua se utiliza para todo. Todo en el cuerpo humano está funcionando gracias al agua. Entonces, mantener el equilibrio del agua también va a ser importante. O sea, la homeostasis, si es tan importante el agua, entonces es más importante aún mantenerla en las concentraciones adecuadas. Si tenemos mucho, pues hay que sacarla porque no nos va a dejar funcionar bien. Si tenemos poca, pues tenemos que buscar la manera de captar agua. Entonces eso es lo que vamos a entrar a estudiar ya en esta recta final de esta clase número 1. ¿Cómo distribuimos el agua? Resulta que nosotros el 60% estamos hechos de agua. Así que si usted está muy gordito, no piense que está gordito, está inundado, nada más. Listo, porque tiene mucha agua. Del peso corporal, aproximadamente el 60% es pura agua, o sea, 42 litros en una persona de aproximadamente 70 kilogramos. Y esta cantidad de agua la vamos a dividir en dos componentes bien grandes.
un líquido intracelular, o sea que está dentro de la célula, su nombre lo dice, y un líquido extracelular. 2/3 de estos 42 litros, o sea 28 litros, van a estar dentro de las células, ¿listo? Y 14 litros van a estar afuera de las células, formando el líquido extracelular. Y este líquido extracelular, o sea, este tercio, estos 14 litros, los vamos a dividir aún más. Vamos a llegar a decir que lo dividimos en líquido intersticial y lo vamos a dividir en el plasma, ¿sí? Vemos aquí la separación. El líquido intersticial es que el que está entre los espacios, que no está dentro de la célula, pero tampoco está dentro de la circulación, no está dentro de la sangre, no está dentro del plasma. Está ahí como en los espacios. Ese representa 10.5 litros, o sea, 3/4 del líquido extracelular. Mientras que el cuarto restante va a estar presente en el plasma. 3.5 litros aproximadamente son de agua en el plasma. La sangre, el total más o menos, ¿cuántos litros tenemos? Como 5 litros. ¿Sí? Y estos 5 litros, ¿sí? 3.5 son agua. ¿Vale? No se olviden que la edad es súper importante. Los parámetros del agua también cambian con la edad. Fíjense que un feto es 100% agua, pero un bebé de un año recién nacido, aproximadamente 80% agua. Ahora imagínense un adulto, 60% agua. Y un viejito, pues obviamente tiene menor cantidad de agua, ustedes lo pueden notar en la piel, por eso es que tiene ese aspecto acartonado, ya que el agua, o sea, perdón, la piel, su turgencia va a depender mucho de la concentración de agua, la cantidad de agua que tenga. Entonces, imaginen el viejito ya ha perdido bastante agua, obviamente, pues la piel va a tener ese aspecto. Han visto que también que a medida que los viejitos, las personas mayores, para no decirles así, perdón, los adultos mayores eh, van a perder estatura, ¿sí? Como que con el tiempo se vuelven más chiquitos. Resulta que los discos intervertebrales también están compuestos de mucha agua. Y obviamente que cuando pasa el tiempo estos no son la excepción, que van a perder agua también. Entonces, por eso que se disminuye su tamaño. Vemos las diferencias por grupo etario y vemos también las diferencias por sexo. Vemos que el hombre es mucho más agua que la mujer, 2%, tiene más agüita. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mayor tejido adiposo. Vemos que también entre los 18 a los 40 también el hombre tiene 10% más agua que la mujer. Siempre se mantiene arriba un poquito la concentración de agua en el hombre. ¿Y cómo calculamos este balance? ¿Cómo estudiamos este balance? Pues bueno, cuánta agua ingerimos y cuánta agua perdemos, ¿verdad? Eso es, así es como sabemos si estamos correctamente. O sea, el cuerpo funciona así, cuánta agua entra, cuánta agua sale, y vale, eso es todo. Yo dejo lo que necesito. Si ingreso mucho, pues tengo que sacar mucho, tengo que sacarle. Si ingreso poco, pues tengo que activar los mecanismos para que pueda ingresarme agua. ¿Y cuáles son los líquidos que nosotros, o sea, cómo ocurre este balance de agua? O sea, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son las fuentes de agua que nosotros tenemos? 2100, o sea, 2.1 litros entran de lo que nosotros estamos consumiendo, de jugos, del agua, de la gaseosa, bueno, etcétera, de las diferentes partes que usted tenga líquidos. De ahí, esos 2.1 litros aproximadamente, usted los obtiene así. Mientras que hay 200 ml, o sea 0.2 litros, que es agua de origen metabólico. ¿A qué se refiere con agua de origen metabólico? Pues de una reacción bien particular que la hacemos absolutamente todos los organismos, que es la reacción de combustión, o sea, la reacción de la glucosa. ¿En qué termina? La glucosa más oxígeno va a terminar en CO2 y en agua, ¿sí? En dióxido de carbono y agua. Esa agua que obtenemos a partir de la degradación de la glucosa va a ser el agua de origen metabólica. En total vamos a tener 2300 ml. La mayoría es porque nosotros la ingerimos. Ahora las pérdidas a través de la perspiración insensible, que es un mecanismo de sudor, por así decirlo, pero que nosotros no nos damos cuenta, 350 ml. Insensibles pulmonares, de lo que estamos botando por el aire, el agua que sale también, ahí producto de la degradación de la glucosa que va a salir ahí con el CO2, también está saliendo, cada vez que hablamos estamos botando agua, por eso es que nos da sed después de hablar tanto. Yo aquí ya después de hablar tanto es que termino con una sed tremenda. Lo que sudamos, obviamente este valor va a depender mucho, hay personas que sudan más y personas que sudan menos. Por ejemplo, yo soy una de las personas que sudo nomás respirando, así que creo que yo sudaré más agua, por lo mismo me da bastante sed en el transcurso del día. A través de las heces también se va a perder mucho, pero vemos que la gran mayoría de agua sale es a través de la orina.
Vamos a tener conceptos claves porque ya estamos entrando ya a la recta final, ahora sí. Y vamos a tener aquí la osmolalidad y la osmolaridad. Estos dos conceptos claves son simples definiciones. Yo creo que todos recordamos que cuando vamos por la unidad de química nos enseñaron que hay unas concentraciones, que hay unas cosas que llaman soluciones, ¿no? Adentro en el cuerpo nosotros tenemos puras soluciones, ¿cierto? Sabemos que la solución se compone de soluto y de solvente, que el solvente universal es el agua, por eso es que el agua es tan importante. Entonces, hablando ya de esas soluciones, habían diferentes formas de nosotros expresar esa concentración que tenía la solución. Una de ellas era la molaridad y la molalidad. Aquí aparece osmolalidad y osmolaridad, pero en esencia es lo mismo, porque dice solutos pero expresados en osmoles. La molaridad y la molalidad se referencia a moles, aquí dice mol, pero 2 moles, o sea, una unidad más pequeña, por kilogramo de agua por litro de agua. Esa es la definición de molaridad. Cantidad de soluto en un litro de agua, cantidad de moles en un litro de agua. La molaridad, cantidad de moles en un kilogramo de soluto, ¿sí? De agua, ¿vale? Entonces ahí tenemos. La molaridad es en un litro de solución. Aquí creo que hay una equivocación. Quiere decir un litro de solución. ¿Listo? Osmolaridad, osmolalidad. Esos son los dos conceptos. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver. ¿Sí? El que más se utiliza es este, osmolaridad. Es el que nos vamos a aprender como. Porque fíjense aquí. Bueno, aquí no aparece milimolar, milimolar. Qué pena. No, no aparece aquí. Pero más adelante, cuando se entra a estudiar los conceptos de célula, vamos a utilizar mucho la unidad osmolar. Hay tanta osmolaridad. Entonces, por eso es importante mencionarlas. Y si nosotros vemos esta imagen, miren aquí, hay variaciones, tenemos electrolitos, eso que está aquí le vamos a poner el nombre de electrolitos, son iones, pero aquí en el cuerpo le vamos a poner electrolitos, ¿listo? Estos electrolitos vemos que dentro de la célula tienen una concentración, pero afuera tienen otra completamente diferente. Pucha, o sea, hay como una cierta asimetría, una real asimetría hay entre lo que es la parte interna celular y la parte externa de la célula, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué existe esta asimetría? ¿Por qué creen? ¿Por qué será que hay una asimetría de estas cosas? Tiene que tener una razón de ser, porque las cosas no pasan porque sí, tiene una razón. Y esa razón es la siguiente. La bomba. La bomba de sodio potasio ATPasa, con nombre y apellido. Bomba de sodio potasio ATPasa. Fíjense cómo funciona la bomba. Me está sacando 3 moléculas de sodio y me está entrando 2 moléculas de potasio. Fíjense. Está contribuyendo en algo, en mantener una concentración. O sea que si se me entra, por ejemplo, más sodio, ella está sacando el sodio de todas formas, ¿sí? Ella está ayudando a mantener ciertas concentraciones porque la bomba de sodio-potasio está funcionando siempre. Siempre, siempre nosotros mantenemos funcionando la bomba de sodio-potasio. Nosotros los 2 tercios de lo que consumimos de energía diaria lo invertimos en mantener funcionando esta bomba. O sea que esta bomba tiene como función mantener esa simetría. Y por algo vamos a mantener esa simetría y ya vamos a ver por qué es tan importante mantener esa diferencia de concentración de los electrolitos a través de la membrana celular. ¿Listo? O sea, y esta bomba durante el resto del curso nos va a estar sonando a cada ratico. ¿Por qué es tan importante esta simetría? Por esto que tenemos aquí, por las neuronas, por todas las células excitables. Estas células excitables, porque son verdaderas conductoras de electricidad, funcionan única y exclusivamente gracias a esta diferencia. Más adelante, cuando veamos el tema de membrana celular, la generación de potenciales, potenciales de acción, potenciales de reposo, nos vamos a dar cuenta cómo es que esto es posible, la comunicación, todos los procesos que nosotros realizamos ocurren gracias a esta diferencia, a esta simetría que hay aquí, a que haya cierta cantidad de sodio acá adentro y cierta cantidad de sodio acá afuera, y que eso se mantenga estable, porque en esos procesos de comunicación neuronal, en esos procesos de transmisión, todo esto de nervioso, toda esa parte y en sí todo el sistema, los ejes, eso que vimos de que había un receptor, de que llevaba información, de que traía una respuesta y que un efector, todo eso está explicado aquí.
gracias a esta diferencia. Por eso es que existe la bomba. Por eso es que la bomba es prioridad suministrar la energía, porque es la que nos permite vivir. Esto es lo que nos permite vivir. Los potenciales es lo que nos permite vivir esta diferencia de iones. Por eso es tan importante esta simetría. Por eso es importante mantener esas concentraciones. O sea que debe haber, porque también imagínense que o sea, hay cosas que aquí están pasando que tienen en el fondo unas razones químicas. Piensen que hay cierta cantidad de sodio y recuerden que el sodio, imagínense, ellos no conviven fácilmente y además que tienen carga eléctrica porque son iones. Entonces aquí hay un montón de conceptos que nos van a dejar la cabeza, ¡boom!, volando. Más adelante vamos a tener la cabeza volando con estos fenómenos que está pasando porque van a decir, ¿cómo es posible que funcionemos gracias a estas cosas tan sencillas, tan simples? A que haya cierta concentración. ¿Cómo es posible? Y eso ya lo vamos a aprender en otra clase, que es la que sigue. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta cómo, por algo tan básico como es esto, por una concentración y por una carga, es que funcionamos nosotros y nos mantenemos como organismos vivos, como supervivientes. Estas concentraciones de estos iones van a tener ciertas variables. En el plasma va a tener ciertas concentraciones, en el líquido intersticial va a tener ciertas concentraciones, en el líquido intracelular también va a tener. Las concentraciones están cambiando, para que lo tengan presente. Y esto que yo les mencionaba, porque como estamos hablando de homeostasis, es gracias a un equilibrio. Nosotros funcionamos gracias a un equilibrio. Eso es todo. A ese equilibrio electroquímico. Porque nosotros resulta que tenemos un potencial químico y un potencial eléctrico. ¿Sí? Por estos electrolitos que tenemos. Un potencial químico, ¿por qué? Potencial de equilibrio químico. Porque vamos a tener diferencias de concentraciones. Y si nosotros recordamos que si tenemos una membrana de por medio, las concentraciones van a tratar, ¿cierto?, de mantenerse lo más separadas. O sea, las moléculas siempre buscan mantenerse separadas, lo más separadas posible. Entre menos ordenado esté, mejor. Entre más posibilidad para hacer desorden, es mejor. Para la química siempre va a funcionar así. Ella siempre tiende a hacer el desorden. ¿Por qué razón? Porque no gasta energía. Es así de sencillo. Todos los organismos funcionamos gracias a eso, a que no queremos gastar energía. No queremos gastar esa energía, entonces todo tiende al desorden. Por eso es que es tan difícil mantener la pieza ordenada. Porque no nos gusta, porque tenemos que gastar energía para ordenarla. Mientras que el desorden es fácil, hay que gastar energía. Entonces, ese es ¿cómo le decimos? A ver. Eso es lo principal de potencial químico. Y ahora hablamos de un potencial eléctrico y un equilibrio eléctrico también, porque es equilibrio electroquímico. Como les decíamos, son electrolitos y esos electrolitos, pues obviamente van a tener cierta carga. Entonces esas cargas también van a tener a buscar un equilibrio. Siempre todas las cosas tienden a buscar el equilibrio. Entonces, mediante cálculos matemáticos llegamos a esta expresión que tenemos aquí en pantalla y que si nosotros la reordenamos, ¿sí?, si nosotros la reordenamos nos queda así y aparece esta ecuación de Nernst. Gracias a esta ecuación nosotros podemos calcular el potencial de equilibrio electroquímico para un ion, ¿sí? O sea, en qué condiciones ese ion se mantiene equilibrado, que nosotros tenemos que mantener. Al cuerpo le gustan las cosas así como equilibraditas. Ya nos dimos cuenta que para eso tiene los mecanismos de homeostasis. ¿Cómo hace para mantener ese equilibrio que le permita la supervivencia? ¿Cómo le permite mantenerse lo más cómodo posible y que le permita sobrevivir? Bueno, entonces nosotros vamos a explicar eso gracias a esta ecuación química. Para él mantener esos iones ordenados, se explica con esta ecuación química. Si nosotros queremos saber cuál es el potencial de equilibrio del potasio, utilizamos esta expresión química, o sea, esta expresión matemática que tenemos aquí. Si nosotros queremos saber cuál es el potencial de equilibrio del cloro, por ejemplo, también utilizamos esta expresión que está aquí. Y obviamente, pues, en las membranas vamos a tener esos potenciales. Vamos a decir que el sodio va a tener un potencial de equilibrio de 65 milivolts, el potasio de menos 95, el cloro de menos 70. Y el potencial, fíjense, de la membrana en reposo es de menos 85 milivolts. ¿Sí? La membrana se mantiene en reposo con este voltaje.
Si ustedes se fijan, el que más se acerca es el potencial de equilibrio del potasio. Potencial de la membrana se mantiene aquí. ¿Y por qué se tiene que mantener aquí? Pues porque gracias a esto se pueden realizar los procesos de conducción de estímulos, de que haya un umbral de activación, de que pueda existir la sinapsis, todos los procesos de comunicación y en el fondo para funcionar, porque así funciona todo, gracias a esto. A lo largo del curso sé que ahorita quizás les estoy mandando muchos conceptos que son demasiado generales que tratamos de explicarlo en pocas palabras, pero a lo largo del curso van a ir dándole sentido. Esta apenas es la primera clase, es una clase introductoria como tal a la fisiología. A lo largo del curso vamos a ir entendiendo todos esos conceptos que yo voy mencionando así, muy generales, los vamos a ir estudiando pasito a pasito, detalle por detalle. Si nosotros queremos saber ahora sí el potencial de la membrana, porque en la membrana sabemos que hay muchos iones, entonces venimos y utilizamos esta fórmula que tenemos aquí en pantalla, la ecuación de Goldman. Siempre buscamos un potencial de equilibrio. ¿Sí? Las células excitables buscan eso, un potencial de equilibrio. Mantener esa simetría electrónica. O sea que la homeostasis también es importante en el equilibrio de los electrolitos. ¿Sí? Todo esto que acabamos de ver a continuación son los mecanismos para mantener ese medio interno controlado, para no enfermarnos, para no tener patologías, para sobrevivir. La homeostasis nace para sobrevivir. Entre mejor homeostasis, mayor supervivencia. ¿Sí? Así que no sigo más. Eso es todo por esta clase. Ya más adelante seguiremos con la unidad introductoria, ¿vale? De todo esto de lo que va a ser bases fisiológicas, entender la fisiología en sí y entender cómo funciona todo el organismo. Te mando un fuerte abrazo, que te vaya súper bien y nos vemos en una próxima oportunidad.